sectores que más o menos se han recuperado y los países. Es una recuperación que ustedes en el estudio han calificado de insuficiente. Aún comparando con crisis previas, esta es una crisis que no tiene antecedentes. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Gracias por aceptar la invitación a compartir este tema tan interesante. La nota técnica que vimos del estudio arrojó unos datos realmente muy, por un lado, vamos a llamarle un poco preocupantes desde mi punto de vista. No sé, usted que nos va a ofrecer más detalles al respecto, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, efectivamente lo que hemos hecho en este estudio es, por un lado, actualizar los análisis previos que veníamos haciendo, especialmente desde el comienzo de la pandemia, analizando, evaluando los impactos que ha tenido la crisis económica sobre los mercados de trabajo en la región, y hemos incorporado además aspectos muy relevantes en ese análisis, como son la informalidad laboral y la desigualdad de los ingresos en América Latina y el Caribe. Y en ese sentido, efectivamente, lo que encontramos, que un poco refuerza lo que veníamos encontrando previamente, es que efectivamente esto ha sido, la pandemia ha generado en la región una crisis económica, sanitaria, laboral y social que tiene características e intensidad sin precedentes, aún para una región como la nuestra, que ha estado caracterizado por shocks macroeconómicos y por crisis laborales muy importantes. Aún comparando con crisis previas, esta es una crisis que no tiene antecedentes. Para dar un dato, para dimensionar en primer lugar la intensidad de esta crisis, el Producto Bruto Interno, esto es la cantidad de bienes y servicios que se han generado en el año pasado, en el 2020, en promedio en la región, representa un 7% menos de lo que se generó en el 2019, y eso más que duplica la caída del nivel de actividad registrado en crisis previas. Entonces ese es un primer elemento fundamental para entender por qué ha impactado tan fuerte esta crisis también en los mercados de trabajo de la región. Claro, a mí me preocupa mucho el tema, Rosagna, de la informalidad. Bueno, en el informe veíamos que realmente esta recuperación de la que tanto se ufanan los países es una recuperación que ustedes en el estudio han calificado de insuficiente, y lógicamente han dicho que la misma se fundamenta especialmente en la informalidad. Me gustaría que usted nos diera un poco más de detalles sobre esto y nos enfocara cómo se visualiza la mujer en este escenario. Bien, déjame decirte algunas cuestiones preliminares que tienen que ver con los temas efectivamente que estás mencionando, que son fundamentales para entender justamente qué ha pasado en la región en materia de empleo. Efectivamente, ahora estamos, digamos, cuando tú mencionabas la fase de recuperación, y uno puede distinguir dos fases claramente diferentes. La primera etapa de contracción muy fuerte del nivel de actividad económica y de los puestos de trabajo, que fue básicamente en el primer semestre del año pasado, del 2020, donde se perdieron aproximadamente 43 millones de puestos de trabajo en la región entre el primer y segundo trimestre del año pasado. A partir de allí, o sea, de ese mínimo, luego de haber perdido 43 millones de puestos de trabajo en total en la región, empieza un proceso de recuperación que todavía es un proceso parcial de recuperación, porque de esos 49 millones se recuperaron alrededor de 29 millones. O sea que todavía quedan 14 millones de puestos de trabajo que no se recuperaron de esa pérdida inicial, y representa entonces algo así como el 30%, hay un tercio de ocupaciones que existían previo al inicio de la pandemia que todavía no se han recuperado. Entonces ese es un primer punto. La recuperación ha sido insuficiente y todavía estamos con niveles de ocupación por debajo de la situación inicial que teníamos al inicio de la pandemia. Lo segundo importante es la calidad de esta recuperación de los puestos de trabajo, y allí es donde aparece el punto importante asociado a la informalidad laboral. Alrededor del 70% o más, dependiendo de los países,
de esa recuperación parcial, de esos puestos que estuvieron recuperándose desde mediados del año pasado, han sido puestos de trabajo informales. O sea que claramente esta ha sido una recuperación insuficiente y liderada por las ocupaciones informales. ¿Por qué por las ocupaciones informales? Porque son las que mayor pérdida de ocupaciones tuvieron en la primera fase. O sea, esa contracción fuerte del empleo, de esos 43 millones de puestos de trabajo perdidos, la gran parte de ellos, la mayoría de esos puestos eran informales, y sucedió que esos trabajadores que perdieron su ocupación mayormente informal salieron del mercado de trabajo en ese primer semestre del 2020. En parte por las medidas de confinamiento, y por lo tanto esas personas no se quedaron buscando otra ocupación en los mercados de trabajo, y además por las expectativas desfavorables respecto de hacer una búsqueda activa de un puesto de trabajo y conseguirlo en el contexto de la crisis, del impacto más fuerte de la crisis asociada a la pandemia. ¿Quiénes son los que están volviendo al mercado de trabajo durante esta fase de recuperación parcial? Han sido mayormente esos trabajadores que vuelven a un puesto informal. Ese es un punto importante y es lo que ha caracterizado mayormente la situación regional desde mediados del año pasado al primer trimestre de este año. ¿Cómo es la situación de las mujeres en este contexto? Bueno, las mujeres claramente son parte de los grupos más afectados negativamente en este contexto. ¿Por qué? Porque han sido las mujeres las que perdieron con mayor intensidad que los hombres los puestos de trabajo durante ese periodo inicial, y la recuperación ha venido siendo más lenta. Ese 70% de puestos de trabajo en promedio que se recuperaron y que por lo tanto falta todavía un tercio por recuperar, ese 70 se convierte en 77% en el caso de los hombres y menos del 60% en el caso de las mujeres. O sea, en el caso de las mujeres todavía hay un 40% de puestos femeninos que no se han recuperado. Y además, esas transiciones que veíamos de pérdida de una ocupación y salida de la fuerza de trabajo, claramente han sido con mayor intensidad en el caso de las mujeres, y esto genera retrocesos históricos muy significativos en la tasa de participación económica de las mujeres, en la oferta laboral de las mujeres, que en algunos casos hay que remontarse a 10, 15 años atrás para encontrar una tasa de participación económica de las mujeres similar a la que observamos el año pasado. Me gustaría saber si ustedes desagregaron los datos, los tienen desagregados por sectores que más o menos se han recuperado y los países. Bien, sí, en el informe hay análisis sectoriales y fundamentalmente también de los países, dependiendo, digamos, de la disponibilidad de información que tenemos en cada caso. En general, estas tendencias globales que estamos marcando se verifican con mayor o menor intensidad en todos los países. De hecho, cuando uno observa cuál es la situación del primer trimestre de este año comparada a la situación del primer trimestre del año pasado, en la gran parte, en la gran mayoría de los países, todavía la tasa de participación laboral es más baja que la que teníamos previo a la pandemia, en el primer trimestre del 2021. Por ejemplo, de los 13 países que tenemos información consistente a lo largo de todos estos trimestres, desde la situación previa a la pandemia al primer trimestre de este año, en 8 de 13 de los países la tasa de participación económica todavía era más baja que la situación previa a la pandemia. En 10 de los 13 países la tasa de ocupación, la tasa de empleo era más baja que la situación prepandemia, y en 11 de 13 países la tasa de desempleo, la tasa de desocupación es más alta en el primer trimestre de este año respecto al primer trimestre del año pasado. O sea que estos promedios a su vez representan muy bien la situación en la gran mayoría de los países. ¿Cuáles han sido los sectores más golpeados y los que levemente se están recuperando y que afectan claramente al empleo femenino? Son los sectores asociados al turismo, que fueron parte de los sectores muy fuertemente castigados por esta pandemia, y entonces ello redujo también el empleo muy fuertemente, y especialmente el empleo femenino, porque la participación de las mujeres en los servicios alrededor del sector turismo es muy importante. Y además el servicio doméstico, el trabajo en casas particulares, que también afectó muy fuertemente al empleo y sobre todo al empleo femenino, y lentamente se ha venido recuperando. Bien, a mí me llama la atención, dentro de esos países, seguro
y lo vi ayer porque estuve mirando el informe, está República Dominicana. Y me gustaría saber en qué situación está República Dominicana con respecto a la región. O sea, cómo anda nuestro balance. Bueno, a ver, en términos generales sigue los lineamientos y el comportamiento que yo marcaba anteriormente. Por ejemplo, si uno compara efectivamente la comparación que yo hacía recién y decía la cantidad de países que estaban involucrados en ese promedio, en República Dominicana efectivamente, y así como tú dices en el informe lo señalamos, todavía no ha recuperado completamente el empleo perdido, todavía no ha vuelto toda la población que salió del mercado de trabajo, y por lo tanto entonces la tasa de participación económica es más baja, y la tasa de desempleo es más alta que la que teníamos en el primer trimestre del 2020. En el primer trimestre del 2020 la tasa de desempleo era 5,7, y ahora está, en el primer trimestre de este año, fue del 8%. Entonces, en ese sentido, digamos, sigue las tendencias globales. De nuevo, por supuesto, en el promedio hay países con mayores caídas y países por debajo, pero efectivamente en líneas generales lo que observamos en República Dominicana sigue el panorama regional, y también en materia de género. Si uno mira qué les ha pasado a las mujeres respecto a los hombres, las mujeres en el periodo de caída, en el primer semestre del 2020, aproximadamente la caída del empleo femenino fue aproximadamente el doble de la caída del empleo masculino, y la recuperación en la etapa siguiente ha sido la mitad aproximadamente de lo que se recuperó el empleo masculino. Entonces, en ese sentido, la brecha laboral por género también en República Dominicana se ha ampliado, como ha sucedido en gran parte de la región. Rosana, no sé si a ustedes le llamó la atención, a mí me llamó algo la atención ayer cuando revisaba justamente la cifra del desempleo, la tasa de desempleo, sobre todo en República Dominicana, porque, por ejemplo, en el segundo trimestre del 2020, el desempleo cayó. O sea, yo me lo encontré extraño porque en el primer trimestre estamos hablando de que la tasa de desocupación se ubicaba en 5.7. Sin embargo, en el segundo trimestre, quizás en vez del desempleo aumentar, lo que hizo fue que bajó a 3.2. No sé si ustedes me lo podrían explicar, porque ayer me quedé como, wow, ¿y qué pasó aquí? Fue el único país donde pasó eso. Sí, esa es una muy, muy interesante pregunta, porque como tú dices, parece un hecho paradójico. En esta crisis aparecieron comportamientos que a priori parecen paradójicos. Voy a responderte esto y después voy a volver al tema de informalidad, porque allí aparece otro hecho que es diferente a lo que ha sucedido en crisis previas. En realidad uno puede decir, bueno, la cantidad de personas que están desocupadas o los movimientos en torno al desempleo resultan un resultado neto de dos movimientos contrapuestos. Por un lado, de quienes pierden la ocupación, pero también qué sucede con las personas en términos de quienes entran y quienes salen a la fuerza de trabajo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Si miras los otros indicadores, en realidad, de la misma manera que hay una baja en la tasa de desempleo, también hay una baja muy importante en la tasa de ocupación. ¿Sí? La tasa de ocupación pasa de 59,8 a 54,8, o sea, que hay 5 puntos porcentuales. Entonces uno se pregunta, ¿cómo frente a esa caída en la tasa de ocupación hay una caída en la tasa de desocupación y no un aumento? ¿Sí? Bueno, efectivamente, si bien hay otros países en donde aumentó, también el aumento es pequeño en relación a la magnitud de la caída de los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que sucedió en toda la región en su conjunto? Es que nuevamente esa población que perdió una ocupación no se quedó haciendo una búsqueda activa de otra ocupación en el mercado de trabajo, sino que salió del mercado de trabajo. Entonces la presión que generó esa caída en la ocupación sobre la tasa de desempleo global en la región y en los países fue mucho menor que la que hubiera sucedido si esa población se hubiera quedado en el mercado de trabajo buscando empleo. Lo que sucedió además es que la población que estaba buscando un puesto de trabajo, la población desocupada, en parte también salió del mercado de trabajo, porque por las medidas de confinamiento y de aislamiento y de distanciamiento social, se quedaron en sus casas sin hacer una búsqueda activa, y por lo tanto esa población no quedó clasificada como desocupada, porque aún no teniendo un puesto de trabajo no continuaron o no empezaron a hacer una búsqueda activa de empleo, y por lo tanto quedaron clasificadas, consideradas como población fuera del mercado de trabajo. Ahora, si miras, en realidad inmediatamente pasamos de 5,7
a 3,2, que eran los datos que vos mirabas, pero si uno sigue mirando trimestre a trimestre, la tasa de desempleo vuelve a aumentar. Y de hecho, aumenta tanto que estás por encima del valor de inicio de la pandemia. Y eso es población que está regresando al mercado de trabajo, que empieza a hacer una búsqueda de un empleo y no lo está consiguiendo con la intensidad que se requiere, y por lo tanto es población que engrosa las filas del desempleo. Claro, vi que la tasa... Roxana, si nos lo permite, vamos a... Dime, Patria. No, que le iba a comentar a Rosana que vi que, lógicamente, la tasa de desocupación en República Dominicana se ubicó en un 8%. Lógicamente ha ido creciendo, no tanto quizás como en otros países. Vi tasa de desocupación a 14, casi el doble de lo que tiene República Dominicana, o el doble. Y lógicamente que luego de esa caída que yo le señalé, la tasa de desocupación lógicamente tomó el ritmo que más o menos se esperaba para el panorama post-COVID. Sí, y es más, yo te diría, un hecho importante que hemos estado señalando desde la OIT desde el año pasado es que justamente la tasa de desempleo es un indicador insuficiente para dimensionar los impactos de esta crisis. Justamente por lo que estamos diciendo, porque parte de la reducción, o parte importante de la reducción del empleo, no se refleja en la tasa de desempleo. En promedio para la región, el 80% de las personas que perdieron una ocupación salieron de la fuerza de trabajo. O sea, no quedaron como desocupadas, sino que transitaron hacia afuera de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el desempleo es solo una parte parcial, o refleja solo una parte de la crisis importante que hemos tenido en los mercados de trabajo de la región. Y más aún, la misma tasa de ocupación también es un registro parcial, porque adicional a la pérdida de puestos de trabajo, hubo fuertes reducciones en las horas trabajadas, aún para los trabajadores que continuaron trabajando. Por eso que la OIT ha venido señalando que de alguna manera el indicador que refleja, o que de alguna manera incluye todos los impactos que estamos observando en los mercados de trabajo, son las horas de trabajo perdidas. Y en ese sentido la región es la región más golpeada en términos de horas de trabajo perdido, con un promedio de reducción del 16% las horas trabajadas durante el 2020, que duplica la pérdida de horas trabajadas a nivel mundial. Le decía a Roxana que si nos permite vamos a hacer una segunda pausa, y al retornar quisiera que nos comentara un poco sobre algunas recomendaciones puntuales que pudieran hacer a los países. Y bueno, nosotros siempre estamos preguntando un poco sobre las perspectivas, pero a raíz de los análisis que ustedes han ido haciendo, quizás tengan una idea de cómo va a ser el comportamiento en el resto del año y pues a inicio del próximo. Así que vamos a una segunda pausa y retornamos en breve. El Banco Central de la República Dominicana te invita a la Semana Económica y Financiera 2021. Disfruta gratuitamente y por internet charlas, talleres, conferencias y otras actividades sobre economía y finanzas, en colaboración con la Fundación Child and Youth Finance International y la participación de instituciones públicas y privadas del país. Desde el 22 al 26 de marzo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, a través de Zoom y YouTube. Banco Central de la República Dominicana. Lo mejor del dinero que te envían de lejos es poder recibirlo cerca. Ahora puedes buscar tus remesas en tu comercio, farmacia o ferretería más cercana a través de Subagente Popular. Con Remesas Popular recibes más cerca lo que te envían de lejos. Popular, a tu lado siempre. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con 0 pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación.
Dirección General de Impuestos Internos. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Esta noche conversamos con una invitada de lujo, una mujer de peso. Es Rosagna Mauricio. Ella es especialista de la Organización Internacional del Trabajo y conversa esta noche con nosotras sobre el más reciente informe dado a conocer por la OIT sobre empleo e informalidad en América Latina y el Caribe. Así es que quedamos, Rosagna, con una pregunta de Lilian sobre el panorama que sigue o la perspectiva que tenemos para finales de este año. Y bueno, y las recomendaciones que hace la OIT a los países para enfrentar esta crisis. Veíamos que la OIT hace un llamado a la acción para enfrentar el impacto de esta crisis. Y nos gustaría saber específicamente cuáles serían esa acción y puntualmente para República Dominicana, cuáles serían esas acciones. Bien, a ver, respecto de las proyecciones, el primer punto que vale la pena mencionar es que todavía estamos en un contexto de fuerte incertidumbre, ¿verdad? Porque todavía, de hecho, no podemos hablar de pospandemia, estamos todavía en el medio de esta crisis sanitaria y con nuevas olas de contagio, nuevas medidas de confinamiento, pero de hecho si uno mira, por ejemplo, las proyecciones para este año de la CEPAL, que acaban de ser notificadas, y de hecho hay una nueva estimación un poquito hacia el alza, con una estimación de 5,9% de crecimiento para este país, para la región, pero que de todas maneras, aún con ese crecimiento, que es buena parte del crecimiento que ya observábamos desde mediados del año pasado, lo que es preocupante es que aún así la región queda con un nivel de producto, un nivel de actividad económica por debajo de la del 2019. Y de hecho las proyecciones que ha hecho la CEPAL en materia económica plantea que hay países que recién recuperarían el camino económico perdido en el dentro de 2 o 3 años, 2022, 2023. Considerando que en general la recuperación del empleo siempre tiene un rezago respecto de la propia evolución económica, las proyecciones para la región o un panorama muy complejo que tenemos por delante es que probablemente en muchos países la recuperación sería recién en el 2023-2024, la recuperación del nivel de ocupación. En paralelo, como ya les mencionaba anteriormente, en gran parte, en la mayoría de los países, todavía no retornó completamente toda la población que salió de la fuerza de trabajo, y en la medida entonces que no se generen puestos de trabajo suficientes, y esa población siga retornando al mercado de trabajo, es muy probable que la tasa de desempleo siga aumentando, digamos, y esta es una preocupación particular para el gran conjunto de los países de la región y por supuesto para el promedio de la región, y eso entonces hace esperar que la tasa de desempleo regional pueda continuar creciendo, a pesar de que los pronósticos para la segunda parte del año son mejores que lo que hemos observado en materia económica y en materia de empleo para la primera parte de este año. Y es por ello, digamos, que a partir de la situación que ya teníamos, situación compleja que teníamos en los mercados de trabajo de la región en 2019, y de estos impactos tan fuertes que hemos observado y tan desiguales, ¿verdad? Porque en realidad lo que hemos observado en este informe además es que la pérdida mayormente de puestos informales, la pérdida mayormente de puestos femeninos, la pérdida con mayor intensidad de puestos de trabajo ocupados por trabajadores de menores calificaciones, hizo que estos impactos sean particularmente desigualadores, tanto en lo que refiere a los ingresos laborales como los ingresos de las familias. Y es por ello que la OIT ha hecho un llamamiento a la acción y acción con medidas concretas, que no solo son medidas para sostener la relación laboral formal, como se han aplicado en varios países el año pasado, sino que se requiere de medidas para incrementar, para apuntalar el crecimiento de puestos de trabajo formales, para evitar un proceso de informalización laboral,
sobre una situación que, como yo les decía, previo a la pandemia ya era muy preocupante. En el 2019, en promedio para la región, 1 de cada 2 trabajadores eran informales. Entonces, ¿cómo evitar que ese proceso continúe y que tengamos entonces una tasa de informalidad aún mayor que la que teníamos previa a la situación de la pandemia? Allí se requieren de medidas muy concretas para apuntalar el crecimiento de los puestos de trabajo formales. Ello va de la mano de medidas que recompongan el tejido productivo que fue fuertemente castigado por esta crisis, sobre todo en lo que tiene que ver con las micro y pequeñas empresas. Además, reforzar los derechos de los trabajadores en un contexto de diálogo social y, por supuesto, apuntalar, sostener los ingresos, especialmente para las familias y los trabajadores más vulnerables, y por lo tanto entonces las estrategias de transferencias de ingresos, sostenimiento de ingresos a las familias en situación de vulnerabilidad, también son un pilar muy, muy importante en esta recuperación. Roxana, salí con el internet, sé que creo que ya comentó sobre las perspectivas y recomendaciones, no sé si nos queda, ¿qué tiempo nos queda, Patria? Bueno, estamos realmente ya en el tiempo de ir finalizando. A mí me gustaría que, bueno, no sé qué tú le quieres preguntar, Rosana, déjame dejarte. Gracias. Quería preguntar, ante este panorama, no sé si ustedes lo abordan este aspecto, pero como es un tema que se está hablando mucho en este momento, pero ante este panorama, ¿qué oportunidades representa para la fuerza laboral el teletrabajo? Tomando en cuenta que quizás puede ser una oportunidad de no tener como sabemos, aquí hay muchos trabajadores ambulantes, no sé, pero ¿qué oportunidades representa esto en este contexto? Bien, mira, justamente el teletrabajo es una dimensión que analizamos en el informe anterior a este, así que es una buena oportunidad también para proponerles leer y mirar allí el análisis que hemos hecho a nivel regional sobre el teletrabajo, porque claramente ha sido una forma de trabajo que ha permitido la continuidad de los negocios y de las relaciones laborales en un conjunto importante de trabajadores de la región. Claramente lo que se observa, digamos, sobre todo hacia mediados del año pasado, es que el porcentaje de personas que estuvieron teletrabajando se incrementó significativamente en la región, especialmente para ciertos grupos de trabajadores. O sea, fue una oportunidad para continuar con el empleo, los puestos de trabajo, claramente sí, pero fue una oportunidad que le llegó a ciertos trabajadores y no a otros. Justamente lo que decíamos recién, del mayor impacto de esta crisis, de la reducción del empleo, sobre todo en los puestos de trabajo informales, la contracara de ello es que los trabajadores formales tuvieron mayor probabilidad de continuar sus tareas desde sus hogares teletrabajando. También tuvieron esa mayor oportunidad los trabajadores que realizan tareas que se pueden hacer a distancia, y ello tiene que ver con las tareas administrativas, las tareas gerenciales, y por lo tanto han sido los trabajadores de mayores calificaciones las que tuvieron mayores posibilidades de continuar con su trabajo desde el hogar a través del uso de tecnologías de información y comunicación. Si uno mira dónde estamos parados hoy en materia de teletrabajo en relación a la prepandemia, tenemos una menor proporción respecto del momento más álgido de la crisis, que fue a mediados del año pasado, porque los trabajadores han empezado a retornar a sus puestos de trabajo habituales, pero todavía estamos con una incidencia del teletrabajo que supera a la situación de prepandemia. Lo que estamos observando, y probablemente observemos en el futuro, sean probablemente formas híbridas que combinen trabajo en el domicilio con trabajo en el lugar de trabajo, en la empresa, en la fábrica. Allí los desafíos en materia de regulación y de protección de los derechos de los trabajadores son fundamentales, y por eso es que la OIT además ha estado, digamos, en el análisis, involucrada obviamente en lo que tiene que ver con las regulaciones de teletrabajo, y claramente los países han avanzado, algunos países de la región han avanzado en establecer leyes sobre teletrabajo para justamente darle un marco legal a estas formas de trabajo. ¿Es una posibilidad? Sí, no lo es para todos los trabajadores, porque no todos los trabajadores pueden teletrabajar o trabajar a distancia, y además, aunque potencialmente pudieran hacerlo, tienen que efectivamente tener acceso a esas tecnologías de comunicación e información, y las brechas digitales en la región
son muy amplias, digamos. Entonces hay que avanzar fuertemente en ese sentido, de la mano de regulaciones de estas formas de trabajo para dar protección a los trabajadores y generar marcos legales correspondientes.